Hola queridos, que Dios les bendiga, qué gustazo y alegría saludarlos hoy jueves 12 de junio. Estamos en la serie Fe en Acción, hoy es el día 4 y este devocional se titula Gozo en las pruebas. Hoy entramos ya de lleno a los temas de la carta de Santiago y uno de los temas principales de esta carta es el asunto de las pruebas, las dificultades en la vida. Porque las personas que recibieron esta carta, los cristianos que recibieron esta carta de parte de Santiago, estaban pasando por toda clase de pruebas. Pobreza, persecución, enfermedades, discriminación, situaciones internas, situaciones externas, dificultades de todo tipo. Y bueno, el apóstol Santiago les da palabra de Dios para ayudarlos a pasar con gozo y con fe a través de las pruebas. Y yo sé que esto va a ser muy significativo para nosotros, porque ustedes y yo, amados hermanos, también pasamos por diversas clases de pruebas. Estoy seguro que ustedes y yo también tenemos la misma clase de dificultades económicas, de enfermedad, de familia, de relaciones internas, externas, y la palabra de Dios va a hablarnos a nosotros para poder tener gozo aún en las pruebas. ¿Cómo le hacemos para tener gozo en las pruebas? Vamos a la palabra de Dios, vamos descubriéndolo poco a poco, no sin antes orar. Gracias Padre Santo por este día que nos das. Gracias Señor también por las pruebas. Ayúdanos a tener gozo, tener fe en medio de los problemas y las dificultades. Te amamos, te bendecimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Vamos a Santiago 1, versículo 2, dice así la palabra de Dios. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. ¿De qué me estás hablando, Santiago? Vamos a leerlo en la tradicional Reina Valera. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, porque la prueba de su fe produce paciencia. ¿De qué está hablando Santiago? Hermanos, cuando pasen por pruebas, tengan gozo, alégrense. Oye, ¿quién hace eso, no? O sea, ¿de qué está hablando? Te dan un diagnóstico negativo, te dicen que tienes una enfermedad. Me gozo, gloria a Dios, aleluya. Te despiden de tu trabajo. Qué gozo que me despidieron. ¿De qué está hablando? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que el gozo del que está hablando aquí el apóstol Santiago no se refiere a una sensación de alegría pasajera que te da una buena noticia en esta vida. No, gana tu equipo de fútbol, te alegras, te dan un aumento en el trabajo, te alegras. Y no hay nada de malo en alegrarse por las cosas buenas de esta vida. De hecho, la Biblia también nos dice que disfrutemos de la vida, disfrutemos de una buena comida y disfrutemos de las cosas buenas. Y Dios quiere que tengamos esa clase de alegría también. Por supuesto que Dios quiere que tengamos esa clase de alegría también. Pero Dios también quiere que experimentemos el verdadero gozo, que es otra clase de alegría que no depende de una buena comida o una buena noticia, que puede permanecer y estar en nuestros corazones aún cuando vengan dificultades. Por eso dice, tengan por sumo gozo. Esa palabra sumo gozo representa algo completo, algo genuino. Tengan verdadero gozo cuando pasen por pruebas. Yo no sé cuál es la prueba más grande que tú hayas tenido, que estés teniendo o que te imaginas que pudieras tener. Lo que me digas, una cuestión económica, una cuestión familiar, una cuestión de enfermedad. En medio de esa situación, mi amado hermano, te puedes gozar. ¿Por qué te puedes gozar? Porque Dios está contigo. Por muchas otras razones que iremos descubriendo en estos devocionales, pero porque en esa prueba, mi amado hermano, Dios está contigo. Y me encanta cómo dice Santiago, en diversas clases de pruebas. O sea, la clase de prueba que me digas, porque alguien podría decir, bueno, no, pues es que, o sea, sí, en otras pruebas sí te puedes gozar, pero la que yo estoy pasando es así, nadie la ha tenido, esa sí es imposible gozar, en esta prueba lo único que puedo hacer es desesperarme y tirarme a morir, porque no hay esperanza, no hay gozo, no hay nada bueno. No, mi amado hermano, en cualquier situación, en cualquier circunstancia, puedes experimentar el gozo de Dios, te lo aseguro. Ese gozo que no depende de las circunstancias, depende de su presencia, depende de su amor, que ese nadie nos lo quita, ni la prueba más grande. Él dijo, el apóstol Pablo dijo, inspirado por Dios, que ni la vida ni la muerte,
ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo futuro, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Por eso podemos tener gozo. En diversas clases de pruebas. ¿A qué clases de pruebas se refiere? Bueno, las personas a las que les escribe este mensaje el apóstol Santiago están pasando pobreza. Vamos a verlo en la carta. Y también lo sabemos por la historia del Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en las cartas del apóstol Pablo. Sabemos que los hermanos de Jerusalén estaban pasando por pruebas económicas. Había habido una hambruna, una sequía, y había crisis económica en la región de Jerusalén. ¿Te acuerdas que el apóstol Pablo estaba juntando una colecta entre las diversas iglesias para ayudar a la iglesia de Jerusalén, a la primera iglesia cristiana de la historia, donde era pastor el apóstol Santiago? Y es probable que esa fue una de las razones por las que muchos emigraron de Jerusalén, buscando una mejor oportunidad de vida. Y el apóstol Santiago les escribe a ellos, que ahora han ido a otros lugares y que probablemente algunos de ellos se movieron, pero siguen pasando dificultades económicas. Otras dificultades eran la persecución. Es la razón principal por la que muchos judeocristianos salieron de Jerusalén hacia otras regiones. También habían pasado por enfermedades. Lo sabemos porque el libro de Santiago va a hablar de las enfermedades. Así es que probablemente esas son las tres principales clases de pruebas que está pensando el apóstol Santiago: pobreza, persecución y enfermedad. Y yo estoy seguro que nos podemos identificar. Seguramente tú y yo también hemos tenido dificultades económicas. Dios está contigo en las dificultades económicas y puedes encontrar gozo. Enfermedad, seguramente muchos de nosotros hemos pasado por enfermedad de nosotros o un ser querido. Y en medio de esa dificultad, Dios está con nosotros. Persecución, seguramente muchos de nosotros hemos experimentado la prueba de poner, ahora sí que valga la redundancia, poner a prueba nuestra fe. Tener que mostrar nuestra fe en un lugar hostil, donde se mira a los cristianos para abajo. Bueno, en esa situación te puedes gozar también, mi querido hermano. Pero me encanta que Santiago dice toda clase de pruebas. Si no está en una de estas tres categorías tu prueba, también cabe. Una depresión, una cuestión interna, una cuestión externa, familiar. Dios está contigo, mis amados hermanos. Déjenme ir a las tres enseñanzas del día de hoy. Número 1, tengamos gozo verdadero en medio de las pruebas. No se trata de fingir que estás feliz. No se trata de ser hipócrita y poner una sonrisa en medio de las pruebas. No. De hecho, también hay tiempo de llorar, dice la palabra de Dios. Hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar. Tener gozo no significa tener que fingir y poner una carita feliz y decir, ay, sí, qué bonito, todo es color de rosa, todo es maravilloso, no tengo problemas. No. El gozo del que está hablando aquí el apóstol Santiago no significa ser ciego a los problemas. No significa ser hipócrita y tener una cara de alegría en medio de las pruebas. Ay, si nada está pasando. No significa eso. Porque a veces como cristianos como que no, somos tentados a fingir. ¿Cómo está, hermano? No, bien, todo bien, con mucha fe aquí. Y no es cierto. Por dentro te estás quebrando. Por dentro estás dolido, triste, preocupado, ansioso, totalmente quebrantado. ¿Y sabes qué? Se vale. El gozo del que está hablando aquí el apóstol Santiago no es gozo fingido. No es sonrisa, no es hipocresía de pensar que todo está bien. Es gozo que puede ser acompañado por lágrimas, mi amado hermano. Es gozo que puede ser acompañado por dudas quizá de lo que va a pasar. Pero por una certeza de que en toda situación Dios está con nosotros. Y a Dios puedes venir con lágrimas, a Dios no tienes que fingir. Te puedes acercar a Dios con el corazón roto, con tus temores, con tus dudas. Y Él te va a abrazar y te va a recibir. Y eso es el verdadero gozo. No confundamos gozo con estar sonriente y pensar que todo está bien. No, puedes estar gozoso con lágrimas en tus ojos, con temores en tu corazón. Pero nunca sin la presencia de Dios. Eso sí no se puede. Ese gozo no se encuentra fuera de Dios. Así es que llora, hermano, pero llora en los brazos de Dios. Sí, si tienes temor, ten temores, pero ven a refugiarte a la poderosa presencia de nuestro Señor. Número 2, tengamos gozo en toda clase de pruebas, la que sea. Hay gente que, pues por personalidad, por diferentes circunstancias, a lo mejor de educación o simplemente de decisiones, que sabemos soportar mejor ciertas pruebas que otras, ¿no? Hay gente que en las pruebas económicas se queda sin trabajo, se queda así, y saben, y están con fe y no pasa nada.
Y yo sé que Dios me va a sostener y aprendes a vivir con lo suficiente y lo menos y hasta compartes con otros porque sabes vivir. Pero de pronto les da otra clase de prueba, una cuestión familiar, una cuestión de enfermedad, una cuestión interna y no la soportan. Y al revés, hay quienes pueden soportar una prueba familiar, pero en la cuestión económica les va mal. Somos diferentes y está bien, mi amado hermano, está bien. Por eso el apóstol Santiago dice, en toda clase de pruebas. Tengamos gozo, mi amado hermano, en toda clase de pruebas. Y no juzguemos a los demás por la clase de pruebas que les hacen tambalear, porque a nosotros serán otras las que nos hacen tambalear. Tengamos gozo, tengamos gozo. Y número 3, tengamos gozo porque las pruebas nos hacen crecer. Y este es el punto, y de esto hablaremos mucho más el día de mañana. Pero ¿por qué vamos a tener gozo en las pruebas? Porque las pruebas nos hacen crecer. No son buenas las pruebas. Las pruebas son algo negativo, pero Dios las puede usar para bien. ¿No dice así su palabra? Todo ayuda a bien. Cualquier prueba, Dios la puede usar para algo. Especialmente, dice aquí el texto, la prueba de nuestra fe produce perseverancia. Y este va a ser uno de los temas principales de esta serie de devocionales. Que las pruebas que pasamos en esta vida nos hacen crecer, aumentan nuestra fe, producen paciencia, perseverancia. Te termino contando una historia que creo que ya te la he contado. Es la historia de aquel niño que estaba viendo un capullo de mariposa. La oruga había hecho su capullo y estaba intentando salir de su capullo. Y el niño, muy sorprendido, vio cómo la oruga salía, pero ya no se veía como oruga, sino como una mariposa. Y estaba intentando salir de su capullo y lo rompía lentamente. Y el niño se desesperó porque la oruga no terminaba por salir en mariposa. Y le empezó a ayudar ahí con un palito a abrir el capullo. Pero no salía y no salía la mariposa. Finalmente el niño se desesperó tanto que rompió por completo el capullo y le dijo a la mariposa, mariposa, te salvé la vida. Pero la mariposa salió y no volaba, solamente se arrastraba y movía muy poco sus alas, como que no las podía mover. Y un maestro que lo estaba viendo le dijo, niño, no le salvaste la vida, le arruinaste la vida. Porque esa mariposa necesitaba pasar por esa dificultad de romper el capullo con sus propias manecitas. Necesitaba pasar por la prueba de esforzarse por salir del capullo por ella misma, porque esa prueba le ayudaba a deshacerse de todos los líquidos que había tenido ahí dentro del capullo, secar sus alas, fortalecer sus músculos y salir a volar. Pero tú le quitaste esa oportunidad, le arruinaste la vida. Ella necesitaba la prueba para crecer. Mis amados hermanos, tú y yo somos esa mariposa. Necesitamos las pruebas para crecer. Necesitamos las pruebas para convertirnos en la persona que Dios quiere que seamos. Es en la prueba donde Dios nos fortalece y nos moldea. Así es que no huyas de la prueba, mi amado hermano. Ten gozo en la prueba, porque Dios te está moldeando, Dios está trabajando en ti. Seguiremos hablando al respecto el día de mañana. Por lo pronto vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por tu gozo que permanece en las pruebas. Ayúdanos a gozarnos en las pruebas, al saber que esa prueba, Señor, nos hace crecer, nos convierte en las personas que tú quieres que seamos. En el nombre santo de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, queridos. Espero que este devocional haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.